de entender la radio. Aquí comienza No Importa Nada, todos los viernes a las 18, con la conducción de Jairo Straccia, por Radio LED. Ni siquiera, digamos, sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles, porque además también hay otra cosa. Pero la respuesta no es no. Si no, te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta depende, de niños? No, porque depende, digamos, depende en qué términos estés pensando. Depende en qué términos estés pensando. Depende en qué términos estés pensando. Buenas tardes, acá estamos, bienvenidos a No Importa Nada Stream, el encuentro de cada viernes. Estamos en LED.fm acompañándolos otra vez. Empezamos la semana pasada, estamos muy entusiasmados. Ya está sentado acá, incluso el querido Lulo Straccia Cortés. Hola Lulo, ¿qué haces? Hola. Te sorprendí, gracias por haber venido, Lulo. De nada. Bueno, hay recomendación hoy en un rato de Lulo sobre cine, porque quedó casi como una especie de promesa y hay que ver si lo va a ir haciendo todos los viernes el amigo Lulo. Pero ahora empezamos, si no te parece mal, Lulo, con No Importa Nada Stream, con el tema de la semana que tiene que ver con la represión del miércoles en las afueras del Congreso de la Nación, en la protesta de los jubilados, y la violencia y los disturbios también en esa misma convocatoria que pusieron al gobierno en el plan, como se llama este programa, de reprimir total, no importa nada. Estamos hablando de un hecho, el que ocurrió el miércoles pasado, que seguramente tiene gente a la que habrá que investigar por haber causado desmanes, porque había gente, como en muchas otras marchas, que fue a pudrirla. Veremos si son barras, si son infiltrados, si son violentos de algún sector político, lo cual deberá ser investigado. Pero lo que quedó en evidencia es que hay una decisión del gobierno nacional de hacerse fuerte con la represión sin importarle las consecuencias. Y a partir de ahí, a partir de ese episodio el miércoles pasado, que tuvo el saldo dramático de un herido grave que está peleando por su vida, que es Pablo Grillo, víctima de un disparo de granada de gas lacrimógeno sobre su cabeza. A partir de ahí estamos viendo al gobierno en modo justificar absolutamente todo, no investigar a la policía y de hecho casi que usar el hecho para potenciar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, casi como una figura del mundo de las elecciones, como una plataforma de lanzamiento de cara a las elecciones. Y fíjate cómo a partir del miércoles hubo, primero, una detención general de gente, más de 110 personas, y luego fueron liberadas por una jueza llamada Karina Andrade, que básicamente le dijo al gobierno nacional y a las fuerzas de seguridad: che, tráiganme gente detenida, pero con pruebas, no con una acusación general. Y a partir de ahí, el gobierno tomó al menos dos decisiones. Una, ir con una denuncia fuerte contra los que señala como presuntos culpables de sedición, acusándolos de una intentona de desestabilización, y luego también apuntar contra la jueza que los había liberado, poniendo en offside al propio gobierno por falta de pruebas. Y la figura que emerge ahí, y ahí es donde nos vamos a detener en este arranque, es la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque fue la que, por ejemplo, salió a hablar de que en el hecho que se transformó en la postal del accionar policial al comienzo, antes de cualquier actividad, cuando le pegan y voltean a una jubilada de 87 años llamada Beatriz Bianco, ella lo justifica diciendo que era una jubilada patotera que le había pegado al policía. Fíjate, Patricia Bullrich, porque vamos a dedicarnos a ella un rato largo. La señora patotera agarró a un policía, le empezó a pegar palazos, miren el video, le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta, porque no sabe quién le está pegando un palazo, y la señora se cae. Ahora, esa señora le pegó 10 palazos al policía. Pero se ve cuando él la empuja. Empuja a quien le estaba pegando un palazo. La ministra de Seguridad dice que es una jubilada patotera, Beatriz Bianco, de 87 años, que por suerte está bien. A diferencia de ella, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en cambio dice que la señora se cayó sola, que no puede decir que el policía sea responsable, sino que la señora se cayó sola. Otra de las frases que van a quedar para la historia después de los hechos del miércoles. Escucha.
un video donde se muestra en cámara lenta que la persona esta que después se cayó sola, además, exhibía no sé si un bastón, un palo que con el cual le pegaba a un policía, y en el movimiento parecía que se caía. No sé si eso fue editado o no, no lo puedo decir. No, de ninguna manera creo que la policía le haya pegado a una anciana o una jubilada o lo que sea. No, eso no pasó. Ya sea porque se cayó sola, dice el jefe de gabinete, o porque es una jubilada patotera, como dice la ministra de Seguridad, la justificación del accionar de ese policía está a la orden del día en la estrategia del gobierno nacional, que ha decidido no investigar, no abrir un sumario interno ni siquiera para analizar ni el rol de ese policía, ni tampoco, y esto es más grave todavía, el accionar del policía que disparó a una altura que le dio en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno a Pablo Grillo, que es un fotógrafo que estaba documentando, de hecho con la cámara colgada en el cuello, el momento de la represión policial, y que al ser impactado por esa granada de gas lacrimógeno queda al borde de la muerte. El mensaje del gobierno en ese momento, primero que nada, fue decir, bueno, era un militante K, abriendo la puerta a la idea de que si vos pensás de una determinada manera o apoyás un determinado espacio político, casi que hasta está bien que te puedan dejar al borde de la muerte, lo cual es peligrosísimo como idea de construcción de país. La justificación de que hayan dejado al borde de la muerte a un militante que sacaba fotos es que pensaba o formaba parte o tal vez militó en algún momento en un espacio político contrario al del gobierno. Fíjate de lo que estamos hablando. Y después de esa estrategia de decir que, bueno, era un militante K, también el gobierno dijo en la voz de Patricia Bullrich que había rebotado la granada de gas lacrimógeno y que por eso le había pegado en la cabeza, que la granada de gas lacrimógeno rebotó y entonces fue casi que un accidente. Escuchá. El miembro de una fuerza de seguridad lo que hizo fue tirar el disparo como dicen los manuales. Ese disparo de una granada de gas lacrimógeno lo que hizo fue rebotar, no sabemos exactamente si en el piso o si en una estructura metálica muy dura, toda quemada, que ellos mismos habían puesto ahí como una especie de barricada. Estamos viendo la reacción del gobierno que el día después, ayer y hoy también, tras la represión, sale a bancar a la policía, a bancar a la ministra de Seguridad y casi que a lanzarla como candidata, tal vez porque tienen encuestas que dicen que la gente apoya lo que se hizo o porque, hay que ver, tal vez están midiendo mal que entre jubilados y lo que hicieron las fuerzas de seguridad, la gente cree el gobierno banca más a la fuerza de seguridad que a los jubilados. No lo sé. Lo cierto es que hay una estrategia clara del gobierno de copar la discusión pública sin investigar en ningún momento a la fuerza de seguridad y saliendo, y fíjate ahora, hasta incluso a mentir respecto de lo que pasó ese miércoles. Porque, repito, si hay gente que causó desmanes, investigala, presentá las pruebas y que pague. Si hay gente que rompió veredas y tiró piedras, investigala, presentar los videos y que la investiguen como le pidió la propia jueza, pero lo que da la impresión que el gobierno ha decidido hacer es instalar un relato que gane la discusión pública con la alianza de los medios de comunicación. Y ahí es donde vas al momento de la instalación de era la marcha de los barras. Era la marcha de los barras. Esto desde antes de la marcha empezó a instalarse desde el gobierno y después de la marcha empezó a tratar de mostrarse con documentación que se le empezó a acercar a los periodistas. Más allá de que haya habido o no barras que estén en sindicatos, que hayan sido barras mandados por alguien, de que hayan sido punteros que no son barras que fueron a pudrirla, lo cual pasa en todas las marchas y hay que investigarlo. Fíjate lo que hizo otra vez la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Le dio a los periodistas una lista de 5 supuestos barras que habían sido identificados. Ya de golpe de la marcha de los barras pasamos a que había 5 supuestos barras entre los que había detectado el gobierno acusándolos de estos hechos vandálicos. Claro, todo el planeta que se dedica al periodismo enseguida fue a ver qué podía chequear nuestro amigo Gustavo Gravia, periodista deportivo, el tipo que más sabe de barra bravas casi en toda Latinoamérica, porque era el que podía llegar a decir, che, ¿es una marcha de barras o no es una marcha de barras? Y de golpe, entre la lista de nombres, como ejemplo clave, está este que estás viendo ahí. El gobierno dice, che, hay un hincha de Chicago que estuvo en la marcha y es dice lo que mandó el gobierno, tercera línea de la radicalizada del Club Atlético Nueva Chicago.
y enseguida pusieron una foto con el documento y decía Gastón Eduardo Ruiz con el documento. Claro, les cuento algo. No era Gastón Ruiz esa persona, que ni siquiera había ido a la marcha, que sí es hincha de Nueva Chicago y va a la cancha cada vez que puede, pero que no tenía ninguna participación con la movilización y de hecho estaba trabajando en la empresa donde trabaja todos los días y está filmado por las cámaras de la empresa donde trabaja, está registrado que fichó para entrar y de hecho cuando hablamos con él en Radio con Vos, lo escuchabas queriéndose morir ante el riesgo de que después de la denuncia errónea, equivocada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le lleguen a poner derecho de admisión y se pierda de ir a los partidos, que era lo único que le importaba. Fíjate un tramo de Gastón Ruiz, que no es el hincha que señaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para acusar a la barra, en este caso de Chicago, sino que es otro flaco que coincide con la apariencia física y que sí es hincha de Chicago, pero que estaba laburando a la hora de la movilización en la que lo acusan de haber sido un instigador del quilombo. Fíjate porque es un caso impresionante. Ayer me llama mi hermano y me dice, te escracharon. Y yo digo, ¿dónde? Si yo estoy trabajando. Dice, en la marcha, mirá, pusieron otra foto de otro chabón y tu número de documento, todo. Pero yo estaba trabajando, digo, nada que ver, en la marcha, digamos, no estuve. Si vos tenés que presentar en la justicia documentación de que estabas trabajando ahí, no hay ningún problema, vas a poder al minuto demostrar que vos estabas laburando en ese momento. Claro, yo quiero, lo que no quiero que me pongan derecho a admisión, porque yo de los 15 años que voy a la cancha, lo único, digamos, que tengo es ir a la cancha. El flaco está lejísimo de toda la discusión política. Dice, no me dejen sin ir a la cancha. Yo no soy esa persona. Estaba laburando a la hora de, no sé, la protesta. Y de golpe me veo escrachado por la ministra de Seguridad. Que hay que ver cómo usa la información. Se supone que o tiene gente que trabaja muy mal. O como se llama este programa, no le importa nada. Y es capaz de difundir cualquier cosa para ratificar un argumento. Porque, repito, si hubo gente que quemó una ambulancia, que quemó un patrullero, que rompió las veredas y le tiraba piedra a los policías, vos sos el Estado, vos tenés que aportar las pruebas y meter en cana con pruebas a esas personas, no, como dice la jueza, llevar a mansalva detenidos sin material probatorio que justifiquen esa detención. Con esto quiero hacer un poco de orden para blanquear cuál es el acercamiento que tenemos los periodistas, por lo menos honestamente, ante un hecho como el que pasa en una protesta que termina con un herido grave, con detenidos y con represión policial, aun cuando haya habido disturbios, desmanes o hechos violentos entre parte de los manifestantes, como se vio que había ido gente también a pudrirla. El acercamiento, por lo menos mío como marco teórico, primero es siempre mirar todo con honestidad, tratar de basarte en los hechos y poner el foco muy, muy fuerte en cuál es la actitud y el accionar de las fuerzas estatales. Porque el que tiene que rendir cuentas por lo que hace, primero que nadie, es el Estado. Si vos entonces ves una presencia desproporcionada de la policía, de todas las fuerzas de seguridad, que al mismo tiempo son capaces de empujar a una jubilada antes de que empiece la marcha, que tienen carros hidrantes que van gritando vengan zurdos y que son capaces de disparar una granada de gas lacrimógeno en contra de lo que dicen los protocolos de que tienen que salir para arriba y no horizontal porque pueden generar heridas, obviamente que le preguntás al Estado, ¿qué hiciste ante una movilización convocada por jubilados y por, si vos querés, hinchas o miembros de la sociedad civil como sindicatos? ¿Cuál fue tu tarea? Obviamente que para mí también, en el manual de cómo acercarte a estos hechos honestamente, tenés que mirar la voz de las víctimas, tenés que fijarte cómo están los que terminaron heridos, cómo están los que terminaron detenidos, desde chicos de 12 y 14 años que salían de la escuela hasta gente que estaba pasando por ahí y fueron levantados. Todos merecen ser escuchados y es el acercamiento que uno tiene como periodista, pero sobre todo en esta especie de decálogo de cómo acercarte a un hecho así, y parece mentira tener que decirlo, es obvio que hay que desconfiar de la versión del gobierno. Todo el tiempo cuando hay un hecho de la policía actuando, uno tiene que acercarse de la manera más objetiva, pero siempre tomar con pinzas la versión oficial, porque claramente te van a decir algo para justificar el accionar de la fuerza de seguridad que responden a la conducción política del gobierno que tiene un interés político.
Entonces vos contás lo que dice el gobierno, no lo tomás como la versión oficial. Vos decís, el gobierno acusa a supuestos barras de generar una marcha desestabilizadora. No comprás el paquete de la marcha desestabilizadora de los barras. Es casi obvio. Basta, y acá me quiero meter, en ver nuestra historia para desconfiar de la versión oficial. Nuestra historia del junio del 2002, con la represión de la estación Avellaneda, en aquel momento de protesta piquetera, donde se acusaba a los piqueteros de matarse entre ellos, hasta que apareció el periodismo con el trabajo de fotógrafos independientes diciendo, che, hay imágenes de que la policía mató a Costec y Santillán. Y terminó mostrándose que la versión del gobierno, en aquel momento de Eduardo Duhalde, era falsa. Es obvio que la historia nos enseña a desconfiar de todo, pero de la versión oficial de los hechos donde participa la policía. Y más cuando hay una decisión tan clara como acá de bancar a la policía y darte datos truchos de supuestos barras que estaban laburando en la empresa donde trabajan. ¿Cómo no vas a plantearte esa toma de posición? Y sobre todo, mi marco teórico para acercarme a este hecho, si bien siempre parte de la idea de que hay que desconfiar de lo que dice el gobierno, está dado porque la ministra de Seguridad es Patricia Bullrich, que es una máquina de mandar fruta porque no le importa nada. Tiene un objetivo político, tiene una destreza para hacerlo impresionante, ha sobrevivido desde el 2001 como mínimo, y no me voy atrás a su militancia anterior, hasta acá con un rol protagónico, ha tenido el olfato de ganarle la reta, perder con Milei y pasar a ser la primer mileísta, y es capaz de decir lo que sea sin importarle nada. En ese contexto, hay un caso testigo que no sé cómo a todos los que estamos elaborando este tema no se le vino a la mente, que pasó en septiembre, cuando en una de las protestas, si no me acuerdo mal, por el veto a las jubilaciones, ¿se acuerdan que hubo un momento donde en una movilización termina viendo una nena gaseada? Se ve que hay una nena, chica de 10, 12 años, que es gaseada, que recibe gas en la cara. La ministra de Seguridad entonces, Patricia Bullrich, va a los medios de comunicación. Y cuando le preguntan, che, hubo una nena gaseada, en septiembre, en este gobierno, esta misma ministra de Seguridad, acordate lo que decía Patricia Bullrich sobre la nena gaseada. ¿Te acordás lo que pasó? El policía que le tiró a la nena el gas pimienta. Tengo un video que no es tan así. La mamá estaba con la nena estaba en el piso y se levanta para tomar agua. En ese momento el policía hace un movimiento, mirando para otro lado, hace un movimiento y tira gas, pero el primer gas que impacta sobre los que estaban ahí, donde estaba la nena, es un gas tirado por militantes. Fíjate, cuando pasó lo de la nena gaseada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había dicho es un gas tirado por militantes. Bueno, de hecho le mandaban a los periodistas, como a Eduardo Feynman, videos desde el Ministerio de Seguridad, y los periodistas en ese momento decían, es una nena gaseada por un gas pimienta que le tiraron los propios manifestantes. Fíjate lo que decía el periodismo de la información que le daba el Ministerio de Seguridad. Escuchá. El Comando Unificado grabó a una señora con una vestimenta naranja tirándole pimienta en la cara a la chiquita. Efectivamente no fue gaseada por la policía. La lacrimógeno policial. Sino que le tiraron un polvo con pimienta. Exactamente. ¿No? Le dice cualquier cosa. Le tiraron un polvo con pimienta y hay un flaco atrás que dice, exactamente. Y supuestamente es información que tiene grabada el Comando Unificado. O sea, todo tiene fuerza de verdad. ¿Y qué era lo que había pasado? Lo que estuviste viendo. O sea, se ve que en las únicas filmaciones que hay, el policía le está tirando gas a la nena. ¿Te das cuenta por qué, por ser lo mejor posible para laburar en esto, tenés que desconfiar de la versión estatal? Y por conocer a Patricia Bullrich, tenés que desconfiar de Patricia Bullrich. Porque hace nada, en un caso donde un policía le tiró gas a una nena, salió por los medios, difundió desde su ministerio, y hubo periodistas que lo compartieron, la versión de que habían tirado gas los manifestantes entre ellos, lo cual ya era rarísimo, que los gas se tiren manifestantes entre ellos, lo cual es hijo de la misma corriente del 2002, de que los piqueteros se tiraban tiros entre ellos, y obviamente es el marco teórico para desconfiar de lo que está haciendo la batalla por el relato de la administración actual, para decir que hubo barras que fueron a desestabilizar al gobierno,
que incluían una jubilada patotera y falta que digan que había fotógrafos cabeceando comprimidos de gas lacrimógeno. Obviamente no basta con quedarse quieto y dejar que te llenen la cabeza. Hay que reaccionar y mirar el detalle de lo que es una forma de acercarse a ese tipo de hechos. Investigá todo lo que quieran, desestabilizadores o gente que va a hacer quilombo, hay en todas las marchas, pero gobiernos que mienten para instalar su relato es la norma, y si está Patricia Bullrich, conocemos su accionar y amerita doble, triple, cuádruple chequeo antes de comprar la data y transmitirla como si fuera la verdad revelada. Veremos cuáles son los informes que surgen de la justicia, las pruebas que está aportando el gobierno, que dice que acusa de sedición a más de 120 personas, y después el destino también marcará cuál es la reacción popular de la gente. Si banca el discurso de mano dura, de orden y de nosotros contra los desestabilizadores del gobierno, o si ver a jubilados que ganan muy poco encima ser empujados por la cana termina siendo un punto que le cueste al gobierno. Porque quiero completar este arranque de No Importa Nada con el dato importante, que es lo que es la vida de un jubilado en materia de ingresos y gastos. Porque en el mismo momento donde estaba la marcha, la Defensoría de la Tercera Edad, que conduce Eugenio Semino, publicaba este informe: la canasta básica del jubilado. La canasta básica del jubilado al fin de mes, 1 de abril próximo, es un palo 200, 1.200.523 pesos necesita un jubilado para vivir más o menos dignamente en la Argentina. Bajale un poco más porque está la torta abajo de cómo es el gasto repartido del jubilado en este contexto. Está gastando, fíjate, en vivienda 245 lucas con los servicios, sin incluir alquiler. En limpieza 107 lucas. Este gris déjame ver abajo que es medicamentos. Si querés bajarlo un poquito más, así me fijo. En medicamentos gasta 260 lucas. Esa es la torta de la canasta del jubilado. Un palo 200. ¿Cuánto es la jubilación mínima que gana la mayor parte de los jubilados? La jubilación mínima es, con el bono incluido, 349 lucas. Un palo 200 de canasta, 349 lucas de ingreso, es la foto de fondo del momento que está detrás de la marcha de los jubilados, que se va a repetir el miércoles que viene, más allá de que el gobierno intente instalar el relato que intenta instalar sobre la represión de la policía, y más allá de que también no le importe nada en ese sentido a esta administración. 18:25 empezó No Importa Nada Stream. Estamos juntos acá compartiendo esta tarde en LED y tenemos auspicios y venimos. Auspicia este programa. Mi momento de la verdad fue el 28 de noviembre. Estaba jugando al fútbol cuando de repente giré y sentí un dolor intenso en la rodilla. Sí, rotura de ligamento. Durante un año las únicas canchas que pisé fueron las de rehabilitación, cirugía, kinesiología. Pero gracias a los médicos, un año después volví a pisar una cancha real y me sentí tan bien como antes. OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1 Tarifa SOS de Comunicar 0810-555-6733 Nuestra web o a contacto @osde.com.ar. Somos los laboratorios farmacéuticos argentinos, con más de 100 años de trayectoria impulsando la innovación y la ciencia en el país. Nuestra vanguardia nos permite competir a nivel mundial en mercados altamente exigentes de los 5 continentes. Desarrollamos medicamentos de producción nacional para enfermedades como la atrofia muscular espinal, la diabetes o vacunas de última generación, mejorando el acceso a tratamientos en Argentina y el mundo. Somos una industria autosustentable y estratégica que garantiza medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Estamos orgullosos de ser argentinos. Silfa. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Mi momento de la verdad empezó hace un año.
Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos. OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7583 www.sssalud.com.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1 Tarifas OSDE Comunicas al 0810-555-6733 Nuestra web o contacto @osde.com.ar. Acá estamos en No Importa Nada con toda la gente amiga de LED. Está Nico Cabrera en los controles. Estamos con Agus Castro acá. Lo veo todo el tiempo, casi más que a mi familia. Está Lulo, que trae recomendación de cine para dentro de un ratito. ¿Correcto, Lulo? Sí. Tenemos recomendación de cine después de la recomendación de la semana pasada, que mucha gente siguió. Se vienen recomendaciones de cine de Lulo, así que va a ser parte de este programa. Una tarde donde chusmeemos un poco los portales con la idea de ver qué hay de información, qué hay de humo, qué hay de Sanata. Y en un ratito les quiero contar una historia que me parece que está pasando como un elefante por adelante y no sé si la estamos viendo. Y hay archivos para el final, archivos ocultos de mi pasado con pelucas que vamos a estar compartiendo. Chumemos un poco portales en esta tarde. Claro, hoy es tarde de inflación. Salió el dato de la inflación de febrero con el 2,4% que contó el INDEC. Es el título principal de Clarín. Leve repunte de la inflación. En febrero fue 2,4%, acumula 4,7% en el primer bimestre. Había sido 2,2% en enero. Así que, mira lo que dice ahí. El incremento se debe principalmente a los alquileres, las tarifas y los alimentos. Claro, sobre todo a la carne, agrego yo. La ropa fue otra vez el rubro con menor aumento. Y una familia necesitó, por la canasta básica, un palo para no ser pobre, dice también el título. Subí un poquito que quiero ver el dato de allá del costado. Claro, Caputo anunció la reducción de impuestos a la importación de ropa y calzados y con su crítica a la industria nacional. Tiene que ver esto con el intento del gobierno de presionar al sector textil para que baje precios, por más que el INDEC viene registrando bajas en el sector textil, pero todavía el gobierno habla mucho de la comparación en dólares de los precios a nivel internacional. La industria textil dice, bueno, pero vos me ponés una serie de impuestos y además el tipo de cambio se atrasa, no me podés poner a competir con los importados, así que va a venir polémica por ese lado. Tenés violencia en el Congreso. Milei respaldó a Bullrich y advirtió: a los que andan con trapos en la cara y queman autos los vamos a meter presos, que es parte del testimonio del presidente esta mañana en Expoagro. El gobierno pidió que aparten a la jueza camporista y denunció, dice la nota del diario Clarín. Mira, quiero aprovechar, voy a hacer ahora esto y después seguimos leyendo. Porque mira, quiero ir. Fíjate cómo Clarín pone la jueza camporista. Y quiero plantear una tesis en esta tarde. El gobierno arregló con el grupo Clarín. Seguime, porque como factor de poder, las principales empresas del país tienen sus intereses y si son empresas de comunicación, esos intereses muchas veces se pueden percibir, se pueden oler por la forma en que cubren determinados hechos, sin meter, yo nunca meto ahí a los laburantes, a los periodistas que como todos somos, trabajamos en los medios que tienen dueños donde nosotros no mojamos la galletita. Pero acá, como análisis, quiero hacer una pregunta, porque si vos ves la secuencia de cómo venía la relación del gobierno nacional y el principal holding de medios, que es Clarín, vale preguntarse si ha habido un cambio. Mirá, te hago un resumen. El gobierno venía con la figura del presidente a la cabeza todo el año pasado como loco contra periodistas del grupo Clarín puntualmente,
que le habían hecho críticas. No sé, el presidente acusó desde Alejandro Borenstein, que escribe una columna de humor político los domingos, hasta Marcelo Bonelli, que hace los panoramas políticos y económicos, de ser parte como una mega conspiración del Grupo Clarín contra él, porque le habían hecho críticas por un dato equivocado o por un dato cierto que no le gusta al gobierno. Eso era un poco el color de la relación Milei-periodistas del Grupo Clarín. Esto tuvo un pico de tensión cuando, mientras se estaba dando esa cobertura de periodistas críticamente de lo que hace el gobierno, se conoce la información de que el Grupo Clarín compra la operación de Telefónica, que es Movistar, en la Argentina. Y claro, como Clarín es dueño de personal en el mundo de los celulares, pero de las telecomunicaciones en general, con internet y cable, al comprarse a Movistar, está quedando con entre el 60 y el 70% del mercado de las telecomunicaciones. Cuando eso se conoce, hace un par de semanas, desde la Casa Rosada, con el presidente a la cabeza, lo asocian y dicen, no, Clarín me critica porque quiere que yo le apruebe la compra de Movistar y estoy diciendo, dice Milei, que investigue el ENACOM y Defensa de la Competencia lo que están constituyendo como monopolio. Y de hecho clava un tuit fijado Milei, que lo tiene hasta ahora como tuit fijado, con el título Clarín, la gran estafa. Eso es 2 de marzo. 2 de marzo. O sea, ¿hoy qué es? 14, hace 12 días. Clarín, la gran estafa argentina, escribió Milei en ese momento, poniendo, se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín, no paran de hostigar con mentiras al gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a demandar a los argentinos del abuso de posición dominante que el grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones. O sea, el presidente con tapones de punta contra el Grupo Clarín, con mucho de kirchnerismo vibes. O sea, como en la época de Clarín, ¿estás nervioso? ¿Qué te pasa? Bueno, mirá lo que le decía a Milei, están acostumbrados a actuar así, presionan y operan a los gobiernos para obtener beneficios, aún así a costa de los argentinos. Esto quedó, todavía si vos entrás ahora, lo tiene Milei como tuit fijado, si no me equivoco. Pero eso fue el 2 de marzo. A partir de ahí, uno puede empezar a ver en estos 12 días un cambio bastante importante en el acercamiento de la cobertura del diario como mínimo, de los portales de Clarín, a hechos donde repite la línea del gobierno directamente e incluso la sostiene en notas sin firma, lo cual da mucho que pensar porque cuando hay una nota sin firma, o es porque se hizo a las apuradas en un cierre, o realmente la empresa quiere mandar un mensaje y ningún periodista quiere quedar pegado con la firma porque no lo avala, porque no quiere regalar su prestigio, su nombre. Bueno, fíjate lo que fue este marzo. Cuando el gobierno avanza, si no me equivoco, con el DNU del Fondo Monetario, fíjate el título de tapa del diario Clarín. El gobierno usará la plata del FMI para pagar la deuda con el central que dejó el kirchnerismo. Un título muy en línea con el mensaje que el gobierno está diciendo de para qué está haciendo el acuerdo por DNU. Y vos fíjate, voy a hacer una lectura sobre lectura. El título no hace énfasis en que se acaba de firmar el DNU y toda la polémica que hay sobre que acuerde con el fondo y lo autorice por DNU, sino que presenta la plata del fondo y la liga con una deuda que asocia con el kirchnerismo. Primera idea que te acerca, está repitiendo la tapa de Clarín, muy raro el mensaje que quiere dar el gobierno. Subí un poquito que quiero ver qué fecha es, para ir haciendo la crónica. Buenos Aires, allá, 11 de marzo. O sea, esta semana. 11 de marzo. Después viene la previa de la marcha. Y fíjate el día de la marcha, antes de que ocurra, cómo lo refleja la tapa de Clarín. Fíjate el nivel de toma de posición en línea con el gobierno del título de Clarín previo a la marcha. Previo a la marcha. Habla de provocación de barrabravas K. Protestarán con jubilados frente al Congreso. Ni se sabía si iban a ir barrabravas todavía. De hecho, estamos tratando de que el gobierno lo demuestre. Y además, Clarín lo asocia al kirchnerismo. Y ya lo llama provocación de barrabravas K. También muy llamativa
una cobertura que directamente repite la línea de la Casa Rosada. Y cuando se producen los hechos y el gobierno detiene gente y la jueza Karina Andrade libera a los detenidos, fíjate lo que se publica hoy en las páginas del diario Clarín o en el portal Clarín. Se publican notas sin firma hablando de la jueza camporista en una nota donde no encontrás un dato que la vincule con la cámpora. Y vos fíjate, este título que está ahora es más light, porque el que estaba a la mañana en el diario era el que decía el título que ahora tiene el portal, la jueza camporista. Es posible, igual, Agu, no te vuelvas loco, que lo hayan actualizado en el portal. Bueno, ahí lo está chequeando Agus. El título de la tapa en el portal dice lo mismo que en la prensa gráfica. La jueza camporista. Cuando entras a la nota, no hay ninguna vinculación con que sea de la cámpora. Y también hay otro título donde dice una jueza vinculada al kirchnerismo. Y vos no encontrás una vinculación directa con el kirchnerismo. Y es muy contrastante con los perfiles que hizo de la jueza el diario La Nación en notas con firma, donde lo que se dice es, mirá, la apoyó el peronismo en el Consejo de la Magistratura, como a todos los jueces que llegan al cargo, o los apoya el peronismo o los apoya el macrismo. Entonces, cuando de golpe vos ves el tuit fijado de Milei, que dice Clarín la gran estafa, y ves que a partir de ahí hay ciertos temas donde la cobertura de Clarín empieza a ser la línea directa de la Casa Rosada, como mínimo, sin hacer mucha elucubración ni conspiración, te preguntás, ¿hay un acercamiento? ¿Se gruñeron? ¿Se gruñeron? Mirá, esto se ve ahora en el portal, en el título, ¿no? De la sección política. Fíjate el título. La jueza camporista que liberó en horas a barras y militantes justificó su decisión y citan la nota que le hizo hoy María O'Donnell. Jueza camporista, cada vez que la nombran en un título es jueza camporista. No hay un vínculo de ella con la cámpora que te digan los que cubren judiciales. Entonces te preguntás, y esta es mi tesis, ¿Clarín y el gobierno arreglaron? ¿Se pusieron de acuerdo? No sería la primera vez, ni que se pelean con un gobierno que están bien, ni que arreglan con un gobierno que están mal. Y cuando estoy haciendo esta lectura y esta pregunta, se suda de si el gobierno habrá arreglado con Clarín, me cae la ficha de que hoy Milei iba a Expoagro. Expoagro es la feria de campo que hacen Clarín y La Nación. Y quiero que vean un detalle. Primero, poneme sin poner play la imagen inicial de Milei en Expoagro, porque quiero que vean algo, así en lectura apresurada de conclusiones rápidas. Expoagro tiene como main sponsor a YPF Agro, o sea, la pata agropecuaria de la compañía estatal YPF, que es una alianza que se repite muchos años, así que tampoco hay que pasarse de lectura. Pero hay un acercamiento de la empresa estatal YPF con su pata de agro a la feria agropecuaria del Grupo Clarín junto con La Nación. Y quiero que escuchen a Milei decir lo que dijo, que hoy rebotó por todos lados, bancando a Patricia Bullrich, hablando de que los de azul son los buenos y los de los pañuelos en la cara son los malos. Y quiero que vean al final quién está aplaudiendo en primera fila para mi tesis de que el gobierno arregló con el Grupo Clarín. Fíjense, escuchen y presten atención que yo les cuento quién está al final para los que están escuchando. No casualmente mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo y que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno, que era en materia de seguridad el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros. Esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes. Yo solo estoy en el medio. Fíjate, mira. Aplauso, 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 aplausos. Acá, el de blanco, el primero que aplaude y sonríe, es José Aranda, un histórico ejecutivo del Grupo Clarín, que sí es cierto, está más retirado, no participa de la rosca
cotidiana, está más en actos como el de Expoagro, pero a mí no deja de llamarme la atención que en la secuencia, el 2 de marzo era Clarín la gran estafa. A partir de ahí la cobertura en temas sensibles del diario y del portal empieza a replicar la posición del gobierno acríticamente, pero ya burdamente, como queriendo congraciarse demasiado, y se corona hoy viernes con Milei en Expoagro, la feria de Clarín, con un ejecutivo de la cúpula de Clarín aplaudiéndolo con sonrisas en primera fila, con un Milei que no hizo ninguna referencia a que estaba en un acto de Clarín y que veremos si vuelve a hablar mal del grupo Clarín, que ya compró Movistar, que ya integró las compañías, que ya le pagó a los españoles y que tal vez a cambio de que no le hinchen con nada en la fusión, está haciendo este apoyo llamativamente. De hecho, hoy había mucho malestar en la redacción de Clarín. Hoy había mucho malestar en la redacción de Clarín por lo que está haciendo una cobertura donde hay un montón de periodistas pelándose el tuje para laburar bien y de golpe aparecen notas sin firma, notas que afirman cosas que no están sostenidas en la data. Y de hecho había una pregunta, que no me quiero pasar de rosca de conspiranoico, de por qué no escribió Marcelo Bonelli hoy el panorama de los viernes, que lo escribió Silvia Neistat, que es Cubreagro, es cierto que está la feria Expoagro, pero había gente preguntándose si no era otra claudicación del grupo frente a Clarín. Yo no creo, porque de hecho le acaban de dar a la primera mañana de Radio Mitre, la segunda mañana de Radio Mitre a Marcelo Bonelli, pero como es el periodista que tanto ha cuestionado el propio Bonelli, el propio presidente a Bonelli, hoy había gente diciendo, che, ¿por qué no escribió el panorama justo en este contexto? ¿Será otro guiño de Clarín al gobierno? Bueno, mi tesis es que Clarín y el gobierno arreglaron. 18:39 minutos, estamos acompañándolos en este No Importa Nada, donde Lulo propone escuchar Sudaca, dijimos, o Dance Creep. ¿Qué dijimos? Dance Creep con Trueno. Dale, Truenito. ¿Te parece, Lulo? Dale. Meta Trueno, entonces. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, ya tú sabes, como sabes, sonando los bares. What you think about it? Ya la avisan a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Nico 50 millones les alcanza. ATR Vido gangsta. La promesa como Lío Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número contado ni el Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién. En el guero soy yo. ¿Quién más rapero que yo? Que ahora todos quieren fama, quieren lana. Te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, okay. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Pobre competencia, Trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién. En el guero soy yo. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado en la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep.
Acá estamos en No Importa Nada, stream este viernes acompañándolos. Iba a decir como siempre, en realidad van 2 viernes, pero bueno, como va a ser para siempre. Tenemos más portales para seguir tratando de traducir noticias a esta hora y acompañarlos en lo que estén haciendo en este momento. Si querés ir a, no sé, La Nación, ya estuvimos viendo Clarín, chumemos La Nación a esta hora. Después vamos a algunos de los económicos, porque esto es lo que quiero ahondar. Una ola de rumores disparó la demanda y obligó al Banco Central a vender 474 palos, nota de Javier Blanco, muy relevante en esta tarde. La plaza local terminó pactando negocios por 1.100 palos, el volumen de operaciones más alto desde mayo del 23. También hubo un fuerte salto en la demanda de coberturas cambiarias. Hay algo, si querés ahora, hay notas que me interesan para chusmear en La Nación. Abrite la nota de Javier Blanco, que es una referencia en el periodismo financiero, porque lo que pasa es que el dólar paralelo viene estando muy contenido por el gobierno por 2 vías, porque mantienen la oferta de dólares de la exportación, que le puede vender un 20% de esas divisas en el mercado paralelo, entonces hay una oferta que tira para abajo la cotización del dólar contado con liquidación, pero resigna reservas el Banco Central. Y por otro lado, el Banco Central usa dólares para vender en el mercado paralelo también, y todo esto es preocupante porque está usando reservas que no tiene y hay gente haciéndole la cuenta de cuánto podría sostener esta situación el gobierno hasta que no haga el acuerdo con el fondo. Y el fondo le dice: yo te voy a dar la plata, pero no te la voy a dar con este precio del dólar porque las vas a regalar. Entonces, cada jornada del Banco Central metiendo dólares en el mercado paralelo, ahondan las preguntas sobre las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A ver, bajá que quiero ver cuál es la ola de rumores. Mirá, fíjate el párrafo que le clava Javier Blanco. La plaza cambiaria local tuvo la rueda de negocios más movida desde que Milei es presidente, dado que una ola de rumores sobre inminentes cambios en la errática política cambiaria oficial dispara niveles pocas veces vistos de la demanda de divisas y cobertura. Este es un tema muy sensible. Acá mueren las palabras, mueren los relatos, muere yo hago lo que sea, total no importa nada. Bueno, si el dólar se les mueve, si alguien le toma la temperatura al mercado financiero y dice: che, el dólar no lo van a poder sostener, se acaba todo el chamullo, todo el jabo la doma. Obviamente tiene un montón de botonera todavía, tiene la guita del fondo por venir, pero el fondo te va a decir: mové la política cambiaria, dejá de pisar el dólar porque vas a regalar mis divisas. Bajá un poquito más, si querés, porque va a ser tema todo el fin de semana esto y el lunes también. Fíjate que incluso en los aumentos que registraron los precios de dólares algo más libres, bueno, subieron los dólares paralelos. No sé cuál fue el disparador, citan a un cambista ahí, pero lo que puedo decir es que el mercado se picó luego del mediodía, nada lo frenó desde entonces. El rumor que disparó la demanda decía que finalmente se había destrabado el acuerdo con el fondo, pero que para lograrlo el gobierno tenía que aceptar un cambio en el ritmo del crawling peg, es decir, tenía que devaluar más rápido. Hay algo ahí de información que está circulando en el mercado, lo cual pone el punto en lo que viene volviendo loco al presidente, lo que hace que putea a todo el mundo, el hecho de decir que el dólar está bien, que nadie le pide que lo mueva porque no está atrasado. Bueno, algo de eso el Fondo Monetario Internacional le está poniendo en tensión, y por eso tuvo esta jornada donde una circunstancia que se venía dando sostenida, de golpe se profundiza y el gobierno termina con este sacudón. Veremos cómo abre el lunes. Acordate que estamos en el medio de una turbulencia financiera internacional que ha caldeado los mercados, pero si vos lo ves de los últimos 2 meses, el gobierno está con el riesgo país para arriba y viendo cómo salen las reservas para sostener el tipo de cambio. Pero volvé para atrás, que hay otra historia, antes de ir al archivo y a la recomendación de la película de Lulo, que es el tema que vuelve loco al gobierno. Todos los operadores que responden a Santiago Caputo, cuando escuchan que se habla de esto, se ponen locos, empiezan a llamar a los medios, empiezan a mandar a operadores, empiezan a hablar de todo, y es de la historia de la valija de Carlos Pañi, que el lunes pasado iluminó en su editorial cuando dijo: che, un avión vino de París, bajó en Argentina con un montón de valijas y no lo revisaron, y venía en el avión Laura Benenarrieta, una mujer que trabaja con el empresario Escaturice, son los tipos que tienen la filial de esa reunión conservadora llamada CEPAC. Si querés hacerle clic a la nota de Alconada y la chusmeamos un poquito antes de ir a los archivos y la recomendación de Lulo de cine, porque es un tema
Central, Leonardo Scaturice, el espía que se convirtió en magnate, acumuló poder en el gobierno y quedó tocado por un vuelo misterioso. Ah, es el foco de la nota de Alconada Mon. Es el dueño del avión que tuvo una escala de 7 días en Aeroparque, influye sobre Santiago Caputo y Andrés Vázquez, que es el titular de la AFIP, y aceitó la relación Milei-Trump, su pasado en inteligencia y las internas que desató. Notón para leer de Hugo, Alconada Mon, recomendación top, porque tiene que ver con el entorno de negocios del gobierno. Mira, ahora en 8 minutos se cumple un mes clavado a las 19:01 del tuit del presidente del caso Libra. ¿Te acordás de la criptoestafa? Fue el 14 de febrero a las 19:01. Bueno, desde entonces, el entorno del presidente en negocios cripto, el entorno del presidente con los operadores de la CEPAC son vías de preguntas sobre si hay una fuente de recaudación ilegal de guita en la Casa Rosada. A esta hora, a las 18:53 minutos, nos metemos a ahondar en el archivo. Esto es así. Yo hace 6, 7 años hacía Hashtag. Lulo, no tengo vergüenza de decírtelo. Hashtag era un canal que hacíamos acá con Loreta y compañía, donde contábamos la economía con humor. El tema es que yo no tenía gran repercusión, entonces me soltaba y me ponía pelucas, contaba en sketches. Y es re loco porque en el 2018 hubo un capítulo de Hashtag para contar negocios del gobierno de Macri con el grupo Clarín. Escuchá un tramo y fíjate hacia dónde va, porque clavé una actuación con peluca otra vez. Mira, Lulo, no te avergüences de tu padre. Fíjate, chusmiemos. De verdad, y aprecien el año de noticias espectaculares que tiene el grupo Clarín, el mayor conglomerado esa camisa, de medios y telecomunicaciones de la Tenía canje de camisa. Es cierto que por el vínculo que venía manteniendo el grupo Clarín con el gobierno de Mauricio Macri, está bien el peinado, ¿no? Esto era más previsible que el ¿Ese peinado o este? ¿Qué dicen ustedes? Que se llama Conmoción Anal 2. No, bueno. No hace falta ver la 1, Pero ver semejante concentración de decisiones Fíjate esta en favor parte de una empresa en tan solo un año es más sorprendente 2018. que incluso ver bandas de rock que salgan a cantarle a los mercados. Ese es tu papá, Lulo. Está muy bien. ¿Qué le pasa? Este es el año de oro de Clarín. Pará, ¿podés fijarte? Scrollemos y encontramos el momento donde hice una especie de batalla de rimas con Milton Freestyle. Está por ahí, me parece. No sé dónde. Pero mira, fíjate. Esto es Hashtag, 2018, 2019. Hay un momento donde, como para vacaciones, metimos un clip y estaban el resumen de varios. Ah, mira, ese que dice vacaciones tiene un compilado de acá a la izquierda, en la punta. Fíjate. Era como un clip. Fíjate las veces que actuó, Todo esto ya lo había hecho y lo... Dijo Duhovne las metas guachas. Habla de economía, Todo esto habíamos hecho en el año con Juan Oliván en la edición. Milton Freestyle, mirá. Yo soy Milton Freestyle y mis rimas no te alcanzan porque mi ideología sé que a vos te hace doler la panza. Yo soy Milton Freestyle. Está re bien, boludo. De la escuela de Chicago. Vengo acá a la Argentina porque ustedes son todos vagos. No, buenísima la rima, boludo. La métrica dudosa. ¿Hay otro? ¿Y este? Ah, bachata. Fíjate, un Romeo Santos. Soy el rey de la economía. Bachota. ¿Escuchaste ese? ¿El chiste? Si te fijo el dólar para ver cómo flota y si te absorbo un pesito. No. Estoy tirando la carrera por la borda. Está re bien hecho. Boludo. Pará, pero ¿vos notaste el chiste? Esto es todo creación de Juan Oliván. ¿Escuchaste el chiste que dije? Esto es bachata. Ah, ¿y este? Ah, este es... Ese era Leo García. Ya está, por favor, basta. Basta. Ya está, sacalo que me está dando vergüenza. Pero no sé si escuchaste el chiste, que era, este es un show de bachata para cuando la economía va chota. Era buenísimo el chiste. Bueno, perdón. Esto es archivo, sacando el archivo a la luz. Hashtag 2018, 2019 y todavía sobrevivimos a eso.
hay más. Bueno, momento de recomendación cinematográfica de Lulo Straccia Cortés, Lulo Cine. Adelante, Lulo. No sé qué trajiste, pero te escucho. Buenas, voy a traer una película de terror que se llama El Sexto Sentido. Sí, es un clásico. Un clásico. De Night Shyamalan. Y se puede ver en Disney Plus. Sí. ¿Y de qué va? No me la spoilees. ¿De qué va? ¿Escuchá? Es de un nene que se llama Cole, que tiene como un superpoder, pero es como el sexto sentido. Como el nombre. Ok. ¿Hay algo más que puedas decir sin spoilearla? ¿Cómo es ese superpoder? ¿Cómo es ese...? Superpoder es un poco oscuro. Ok. Nivel de miedo que te da a vos con un nene de 10 años. Nivel de miedo. De 1 a 10. 8,5. Ok. ¿Recomendación verla solo? ¿Verla con papás? Verla con adultos. Ok. Recomiendo eso. ¿Y muchos momentos para taparse los ojos? No, 1, más o menos. Bien. Entonces, repetimos el nombre de la película. ¿Dónde la vemos? El sexto sentido se puede ver en Disney. Bien. ¿Algo más? No. Muchísimas gracias. Adiós. Mucha gente agradeció los huéspedes de la semana pasada. Y la semana que viene, nueva recomendación. Dale. ¿Tenemos algo previsto? Sí. Gracias, Lulo. De nada. Recomendaciones de cine de Lulo, La semana pasada, Los Huéspedes, hoy un clásico, Sexto Sentido o El Sexto Sentido. Y bueno, recomendación. Gracias, Lulo. Muchas gracias. Adiós. Che, llegamos al final de No Importa Nada, este stream de viernes con la buena onda de haberlos acompañado. Gracias, Nico Cabrera en los controles. Gracias, Agustín Castro. Gracias a toda la gente de Loray Comunicaciones. Gracias, Lulito. De nada. Nos vemos la semana que viene. Obvio. Acá estaremos entonces. Un beso para todos. Los quiero mucho. Nos encontramos. Adiós. Auspició este programa. El momento de la verdad fue el 28 de noviembre. Estaba jugando al fútbol cuando de repente giré y sentí un dolor intenso en la rodilla. Sí, rotura de ligamento. Durante un año, las únicas canchas que pisé fueron las de rehabilitación, cirugía, kinesiología. Pero gracias a los médicos, un año después volví a pisar una cancha real. Y me sentí tan bien como antes. OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1 Tarifa SOS de Comunicar 0810-555-6733 Nuestra web a contacto@osde.com.ar. Somos los laboratorios farmacéuticos argentinos, con más de 100 años de trayectoria impulsando la innovación y la ciencia en el país. Nuestra vanguardia nos permite competir a nivel mundial en mercados altamente exigentes de los 5 continentes. Desarrollamos medicamentos de producción nacional para enfermedades como la atrofia muscular espinal, la diabetes o vacunas de última generación, mejorando el acceso a tratamientos en Argentina y el mundo. Somos una industria autosustentable y estratégica que garantiza medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Estamos orgullosos de ser argentinos. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos. OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7253 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1 Tarifa SOS de Comunicar 0810-555-6733 Nuestra web a contacto@osde.com.ar. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.